En la cena de Navidad, papá anunció: «Eres una carga, y no puedes vivir con nosotros más». No sabía qué esperar esa noche de Navidad. La mesa estaba puesta, todos reunidos, pero había una sensación extraña en el aire. Yo tenía 23 años, y aunque ya era adulto, seguía viviendo con mis padres. No era porque no pudiera mudarme, sino porque ellos me necesitaban. Yo pagaba las cuentas de la casa, mantenía la internet funcionando, compraba lo que ellos no podían. Mi mamá trabajaba a medio tiempo, y mi papá, hacía años, estaba desempleado. A pesar de todo, siempre traté de mantener el respeto y la convivencia tranquila, sin nunca sentirme un peso, como mi papá siempre decía, a pesar de ser el responsable de todo allí. Pero esa noche, algo pasó que cambiaría todo. Antes de empezar a contar esta historia, no olvides dejar un me gusta si te gustó el vídeo, y suscribirte al canal para ver más vídeos como este. Estaba sentado allí, masticando un pedazo de carne, cuando mi papá, con una mirada seria, dejó el tenedor sobre la mesa y me dijo algo que parecía surreal. «Eres una carga, y ya no puedes quedarte aquí». En ese momento, mi cerebro no podía procesarlo. Pensé que lo había oído mal, o tal vez era una broma de mal gusto. Pero cuando me miró fijamente, su expresión no cambió. Mi estómago dio un vuelco. Yo, que estaba pagando casi todo, que siempre me preocupé por ayudar, ahora era la carga. Mi mamá, incómoda, trató de reír nerviosamente, pero mi papá solo repitió la frase. Miré a mi hermana, Lily, que estaba quieta, con los ojos muy abiertos, y en ese instante, la ficha cayó. Me estaban echando de casa. No entendía qué estaba pasando. Me quedé allí, con el tenedor en la mano, mirando a mi papá, sin saber si estaba bromeando o si de verdad pensaba lo que decía. Mi mente no podía procesar que, después de todo lo que había hecho por ellos, me estaba echando así, de repente, sin ningún tipo de consideración. Mi hermana, que tiene solo 16 años, parecía aterrada. Me miraba, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Mi mamá, que normalmente nunca se enfrentaba a mi papá, parecía completamente desconcertada. Ella trató de intervenir, como si fuera a suavizar la situación, pero mi papá no la dejó. «Es mi casa. Yo pongo las reglas», dijo. Y eso fue todo. No había vuelta atrás. No quise hacer una escena. No iba a rogar ni a discutir. Me levanté de la mesa, tomé mi plato y lo llevé al fregadero sin decir una palabra más. Sentí una mezcla de rabia y tristeza, pero sobre todo una especie de alivio. Sabía que tenía que irme, pero no estaba preparado para que fuera de esa manera. Mientras caminaba hacia mi habitación, podía escuchar a mi mamá hablando en voz baja con mi papá. Estaban discutiendo, pero no entendía qué decían. Sabía que era el momento de tomar decisiones. No podía seguir ahí, soportando más de lo mismo. Así que, sin pensarlo mucho, empecé a empacar. Quería que lo hicieran ellos mismos, que vivieran las consecuencias de lo que estaban haciendo. Pasaron un par de horas antes de que pudiera terminar de empacar. Estaba listo para irme, pero la verdad es que no sabía qué hacer después. No había planeado algo tan repentino. Tenía algo de dinero ahorrado, pero no me esperaba que fuera a abandonar mi casa de esa forma. Mientras recogía las últimas cosas, escuchaba a lo lejos el sonido de mi madre y mi padre discutiendo. Sabía que, en el fondo, ella no estaba de acuerdo con lo que él había dicho, pero no tenía el coraje para enfrentarlo. Mi hermana, Lily, apareció en mi puerta en silencio. Estaba llorando, pero trataba de ocultarlo. Ella no entendía por qué estaba pasando todo esto, y yo tampoco. Pero tenía que irme. No quería seguir siendo parte de ese circo. Me di cuenta de lo difícil que debía ser para ella, pero al mismo tiempo, ya no podía seguir cargando con todo. Mi padre no entendía el sacrificio que había hecho por ellos, y mi madre, aunque intentaba justificarlo, nunca tomó una posición firme. Sentí una mezcla de culpa por irme, pero al mismo tiempo una sensación de liberación. Me había convertido en el responsable de algo que nunca debí ser, el sostén de una casa que no era la mía. Después de poner las últimas cosas en mi maletero, me senté en el borde de la cama por un momento. Miré alrededor de mi cuarto como si me estuviera despidiendo, pero no me sentía triste. Solo estaba aliviado. A la mañana siguiente, me desperté temprano, antes de que ellos se levantaran. Bajé mis maletas al auto, sin mirar atrás, sin darme tiempo para arrepentirme. Lo único que sentía era la necesidad de escapar. Sabía que mi decisión no solo cambiaría mi vida, sino también la de ellos.
y ya no podía cargar con esa responsabilidad. Mientras subía al coche, me detuve un momento frente a la casa, observando todo en silencio. No sentí tristeza, no sentí rabia, solo una paz que no había sentido en años. Era como si me estuviera liberando de un peso que ni siquiera sabía que estaba cargando. Con una última mirada, arranqué el motor y me fui. No miré atrás. Al final del día, todo se había reducido a eso. Ellos seguirían sin mí, y yo seguiría sin ellos. Durante los primeros días, me quedé en el departamento de un amigo. Jake me ofreció su sofá, y aunque no era lo más cómodo, agradecí el gesto. No me importaba estar incómodo. Lo que me importaba era el espacio, el silencio, la sensación de que finalmente estaba tomando el control de mi vida. Mientras tanto, las actualizaciones de Lily no dejaban de llegar. Cada mensaje suyo era como una bofetada en la cara. La luz cortada, el agua también, y mi padre, como siempre, gritando, culpando a todos por lo que estaba pasando. Al principio, me sentía algo culpable, como si fuera mi responsabilidad arreglar todo. Pero luego, la sensación de alivio me envolvía. Ellos estaban viendo lo que pasaba cuando yo ya no estaba para pagarles todo. Mi padre había tomado decisiones erróneas, y ahora tenía que enfrentarse a ellas. El tiempo pasó, y aunque me adaptaba lentamente a mi nueva vida, la situación en la casa de mis padres empeoraba cada vez más. Lily me mandaba mensajes contándome cómo las cosas se volvían cada vez más caóticas. Mi madre, que nunca había sido capaz de tomar decisiones por sí misma, ahora se encontraba atrapada entre el desorden de la casa y las constantes peleas con mi papá. Mi padre, acostumbrado a que todo fuera resuelto por mí, no sabía qué hacer. El hombre que antes era el pilar de la familia, ahora se veía completamente perdido. No era solo que no sabía cómo pagar las cuentas, sino que ya no tenía ni idea de cómo cuidar de la familia sin mi ayuda. Cada vez que me contaba esto, me sentía una mezcla de alivio y satisfacción. No me alegraba del sufrimiento de ellos, pero sí sentía que finalmente la balanza se equilibraba un poco. En algún punto, mi papá tomó una decisión drástica: vender la casa. Aparentemente, pensaba que conseguiría algo de dinero y todo se solucionaría. Fue entonces cuando me enteré de que además de la casa, él estaba vendiendo también mis pertenencias, esas que yo había comprado, que había pagado con mi propio dinero. Lily, preocupada por todo lo que estaba pasando, me mandó un mensaje diciéndome que él estaba vendiendo mi computadora, mi tele y hasta mi cama. En ese momento, el enojo me invadió. Sabía que no podía dejar que eso pasara. No iba a permitir que mi padre hiciera de mis cosas lo que quisiera después de todo lo que había hecho. Decidí que tenía que hacer algo más, algo definitivo. Decidí actuar rápido. No podía dejar que mi padre se saliera con la suya, así que contacté a las compañías de electricidad, agua, internet y todo lo que pudiera afectar la venta de la casa. Les expliqué que había deudas pendientes y que no podían transferir la propiedad sin resolver primero esos pagos. Quería asegurarme de que mi padre no pudiera hacer nada sin que enfrentara las consecuencias de no haber cumplido con lo que se debía. Luego, también le avisé a mi mamá que él estaba vendiendo la casa sin su consentimiento, como si no tuviera ningún derecho sobre ella. Mi mamá, aunque estaba completamente sorprendida, comenzó a tomar conciencia de lo que estaba pasando. Era como si, de repente, todo hubiera estallado de golpe. Mi padre, acostumbrado a manipular la situación, ya no podía controlar nada. El caos ya había comenzado. Al día siguiente, mi madre se enfrentó a mi papá de una manera que nunca había visto. Fue como si todo el dolor acumulado durante años finalmente explotara. Ella le dijo que si quería vender la casa, podía irse solo. No iba a seguir permitiendo que él hiciera lo que quisiera. Mi padre, que siempre había manipulado a todos a su alrededor, ahora se encontraba completamente desprovisto de recursos. Ya no tenía a nadie que lo apoyara, ni siquiera a mi madre. Y mientras todo eso ocurría, yo me sentía más libre que nunca. Aunque no estaba allí para ver lo que sucedía, algo dentro de mí sabía que estaba tomando el camino correcto. Al final, todo lo que me quedaba era mi paz, y lo único que me importaba ahora era asegurarme de que Lily estuviera bien. Un par de días después, recibí un mensaje de Lily. Estaba tan desesperada que casi podía sentir su angustia a través de las palabras escritas. Papá está pidiendo ayuda a sus amigos. Está durmiendo de sofá en sofá, me dijo. No pude evitar soltar una risa amarga. Mi padre, que siempre me había tratado como un inútil, ahora estaba en la misma posición que yo había estado durante tanto tiempo.
sin dinero, sin amigos y sin un lugar donde quedarse. La ironía de la situación no me dejaba de molestar. Todo lo que había hecho por esa familia, y al final, él era el que se encontraba completamente solo, sin nadie que lo apoyara. Sentí un tipo de satisfacción extraña al ver cómo él finalmente cosechaba lo que había sembrado. Pero al mismo tiempo, no podía evitar preocuparme por mi hermana. Lily me seguía mandando mensajes, contándome sobre el colapso total de la casa. Mi padre había sido un fracaso, y ahora ni siquiera sabía cómo lidiar con las consecuencias de sus propias malas decisiones. Mi madre, por su parte, comenzó a tomar el control de su vida. Aprendió a manejar sus finanzas, a trabajar más horas, a hacer lo que nunca había hecho mientras él estaba en casa. Viéndola, me di cuenta de lo mucho que había sido manipulada por él durante todos esos años, pero también vi que finalmente había comenzado a encontrar su propia fuerza. Y mientras todo eso sucedía, yo seguía avanzando. Conseguí un pequeño apartamento, y poco a poco, comencé a invertir en mí mismo. Lo que antes había sido una carga, ahora era una nueva oportunidad. Con el tiempo, todo comenzó a encajar. Mi vida en el nuevo departamento era mucho más tranquila de lo que había imaginado. Tenía paz. Ya no escuchaba los gritos de mi padre ni las discusiones en casa. Ya no me sentía responsable de un hogar que nunca fue realmente mío. Podía dedicarme a lo que quería, hacer mis propios planes, ahorrar sin tener que preocuparme de que cada centavo se fuera en cuentas que no eran mías. Empecé a disfrutar de las pequeñas cosas, como salir a cenar sin pensar si me alcanzaba, comprar ropa sin la culpa de que alguien en casa lo necesitara más que yo. Algo tan simple como dormir sin el peso de la culpa encima, me hizo darme cuenta de lo mucho que había estado sacrificando por nada. Fue una sensación extraña, casi como si todo hubiera estado mal durante años, y ahora, por fin, todo tuviera sentido. Pero no todo fue tan fácil. Aunque yo estaba empezando a disfrutar de la libertad, Lily seguía en casa, atrapada en la misma situación. Cada vez que me enviaba un mensaje, se podía sentir la desesperación en sus palabras. A veces, me decía que quería salir de allí, que ya no aguantaba más, pero sabía que no podía hacer nada. Ella aún era menor de edad, y mi madre, aunque estaba comenzando a tomar las riendas de su vida, no podía ofrecerle mucho más que un techo. Me dolía verla, atrapada, pero sabía que mi propia libertad era una forma de ayudarla a entender que ella también podía ser más que una carga para esa casa. Al final, todo lo que podía hacer era estar allí para ella, apoyarla en lo que pudiera, y esperar que, algún día, ella también encontrara su camino. Pasaron varias semanas antes de que algo realmente significativo sucediera. Una noche, cuando ya pensaba que las cosas se estaban calmando, recibí un mensaje de Lily. Era corto, pero directo. Papá está vendiendo todo. Está vendiendo mis cosas también. Sentí un nudo en el estómago. ¿Cómo podía hacer eso? Después de todo lo que había pasado, ahora quería vender lo que había sido mío, lo que había comprado con mi propio esfuerzo. Me enfurecí. No podía dejar que eso ocurriera. Había sido yo quien pagó por todo, y aunque ya no vivía allí, las cosas seguían siendo mías. Me aseguré de que no pasara. Llamé a mi madre y le expliqué todo, aunque ella ya sabía que él había estado intentando vender la casa sin su consentimiento. Pero esa vez, lo que él no sabía era que ya no podría manipular la situación como lo hacía antes. En cuanto mi madre se enteró de lo que él estaba haciendo, las cosas tomaron otro giro. Ella, finalmente harta de todo, tomó una decisión que nunca hubiera imaginado. Le dijo a mi padre que si quería venderlo todo, que se fuera solo, porque ella ya no iba a tolerarlo más. Ese fue el punto de quiebre. Mi padre, que siempre había dependido de ella y de mí, se encontró completamente solo. No tenía dinero, no tenía a nadie que lo ayudara. Lo que pasó después fue inevitable. Mis padres se separaron, y mi padre, sin hogar y sin apoyo, comenzó a dormir de sofá en sofá, pidiendo favores a amigos que pronto lo dejaron también. Lo que más me sorprendió fue cómo se fue desmoronando tan rápido. El hombre que siempre había tenido todo bajo control, o al menos pensaba que lo tenía, ahora no tenía nada. Mientras todo eso pasaba, yo seguía adelante. Mi vida había cambiado, por completo, pero de una manera que jamás imaginé. Estaba aprendiendo a vivir para mí mismo, a dejar atrás todo lo que había sido mi carga durante años. Empecé a enfocarme en mi carrera. Aproveché el tiempo y el dinero que antes gastaba para sostener a mi familia para invertir en mí, en mejorar mi futuro. No sentía más el peso de las cuentas,
de las responsabilidades que no eran mías. Me inscribí en algunos cursos, aprendí nuevas habilidades y poco a poco fui ascendiendo en mi trabajo. El dinero que antes se iba en electricidad y comida para tres, ahora me lo podía gastar en mí, en experiencias, en lo que realmente quería hacer. La libertad que sentía no se podía describir con palabras. Pero a pesar de todo eso, el pasado seguía presente. Mi padre seguía sin encontrar su lugar. Después de un tiempo, intentó regresar a mi madre, pidiéndole una segunda oportunidad. Mi madre, que había pasado toda su vida soportándolo, esta vez no dudó ni un segundo. Le cerró la puerta en la cara. Ver eso me llenó de una mezcla de sentimientos. Mi madre, que siempre había sido tan débil ante él, ahora estaba finalmente tomando las riendas de su vida. Y aunque no me alegré de verlo tan miserable, no pude evitar pensar que, en cierto modo, él se lo había ganado. Yo ya no podía cargar con él. Después de todo lo que había hecho por ellos, ahora era su turno de aprender a vivir con las consecuencias de sus actos. Por mi parte, nunca miré atrás. No me arrepentí ni un segundo de mi decisión de irme. Finalmente, había tomado control de mi vida, y esa fue la mejor decisión que pude haber tomado. Si te ha gustado este vídeo, no olvides dejar un me gusta, y también un comentario diciendo lo que te pareció. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para ver más vídeos como este.